voy a mostrar los algoritmos que se utilizan para los árboles, hablando en términos de fractales, ¿no? ¿Por qué lo quiero hacer? Si bien no lo pide, ¿sí? No se pide calcular estos algoritmos, a mí me gustaría hacerlo por el simple hecho de que cuando nosotros hablamos de fractales, ¿sí? La autosemejanza ya lo vimos en el gráfico, ¿sí? En el dibujo del arbolito. Ahora, la parte de la recursividad se ve mucho más simplemente cuando uno hace el algoritmo. Cuando uno quiere hacer el algoritmo de los árboles fractales, puede observar en todo su esplendor a la recursividad. Entonces, vamos a ver cuál es la cantidad de ramas, ¿sí? Hoy ya habíamos mostrado por el cuadrito este que uno lo puede calcular simplemente como 2 a la n. Pero también podríamos aplicar, como se ve acá, la recursividad. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo ese? Bueno, si al algoritmo lo llamamos, no sé, calcular cantidad de ramas, lo vamos a hacer bien explícito. Calcular cantidad de ramas, y uno ingresa la variable n, ¿no? Tendría que poner el caso base, que sería calcular cantidad de ramas cuando sea 1, o sea, cuando n sea 1. En ese caso, el valor que va a arrojar es 2. ¿Sí? Y después hacemos calcular cantidad de ramas para cualquier otro valor n, que va a ser igual a 2 multiplicado por calcular cantidad de ramas de n-1. ¿Sí? Ese sería el algoritmo. Ahí se puede apreciar con mejor detalle la recursividad. ¿Cómo haríamos para calcularlo? Y bueno, supongamos que queremos la etapa 3. Decimos calcular cantidad de ramas 3. ¿Calcular cantidad de ramas 1? No. Entonces viene acá. Calcular cantidad de ramas 3 es igual a 2 por calcular, o sea, hacemos 2 por calcular cantidad de ramas de n-1, es decir, de 2. 3 menos 1 es 2. Viene. ¿Calcular cantidad de ramas 2? No. Calcular cantidad de ramas 2 es igual a 2 por calcular cantidad de ramas de 2 menos 1, que es 1. Entonces viene, ¿calcular cantidad de ramas 1? Sí, es 2. Entonces hace 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, la cantidad de ramas cuando n es igual a 3, ¿sí? La cantidad de ramas es 8. Y es lo que vemos acá en el cuadro, y que también podríamos calcular simplemente como 2 a la n. 2 a la 3 es 8. Es la otra forma de calcular. Y este algoritmo para la cantidad de ramas es muy similar al de la longitud de la rama, nada más que en vez de multiplicar por 2, multiplicamos por 1 medio. Y la longitud del árbol anterior, bueno, también es muy similar. Lo voy a modificar acá sobre este mismo nada más. Este es calcular la cantidad de ramas. Pero yo quisiera calcular la longitud de la rama, ¿sí? Vamos a poner acá, calcular la longitud. ¿Sí? La longitud de las ramas es también, nada más que el caso base no va a ser 2, va a ser 1 medio, y vamos a multiplicar siempre por 1 medio. Esto también va a ser la longitud de las ramas. Como vemos, es el algoritmo igual, excepto que cambié la variable 2 por 1 medio. Vamos a suponer ahora con el 2 nada más. Entonces viene y dice calcular longitud de ramas 2. Dice calcular longitud de ramas 1. No, viene acá. Calcular la longitud de ramas 2 es igual a 1 medio por calcular longitud de ramas de 2 menos 1, que es 1. Viene y dice calcular longitud de ramas 1. Sí. Entonces lo multiplica por 1 medio. 1 medio por 1 medio da 1 cuarto, que es lo que se ve acá.